Familia, buenos días. Qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Que la gracia, la paz y el amoroso cuidado del Señor Jesucristo repose en este día sobre ustedes y les traiga bendición y gozo. Continuamos nuestro estudio titulado El Decálogo. En documentos anteriores hemos estudiado el primer mandamiento y el segundo mandamiento. El primer mandamiento nos enseña acerca de a quién debemos adorar. El segundo mandamiento nos enseña el cómo debemos adorar. Este tercer mandamiento nos indica quiénes están habilitados para presentar adoración. El tercer mandamiento habla acerca de los nombres del Señor. El nombre del Señor no debe ser tomado en vano, como dice la Escritura. Vamos a leer textualmente del libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Vemos aquí que el nombre de Dios era tan santo para los judíos que inclusive era impronunciable. Ellos, al momento de referirse al Señor, lo llamaban Adonai o Elohim, por cuanto su nombre era santo y debía ser santificado. Cuando Moisés se presenta delante del Señor, cuando encontró la zarza que ardía, al desarrollar el diálogo y el Señor enviar a Moisés en la comisión para liberar al pueblo de Egipto, el Señor responde a la pregunta de Moisés, la cual él plantea diciéndole: si el pueblo me preguntase de parte de quién voy, ¿qué les contestaré? El Señor dice: yo soy es quien te ha enviado. Es decir, él no le da ningún nombre particular, sino que le dice: diles que yo soy es quien te ha enviado. Cuando el Señor dice yo soy, quiere decir que Él es quien es, por quien todas las cosas subsisten. Dios es el creador de todo. Dios es el que sustenta todas las cosas. Él ha sido, Él es y Él será por siempre, ¿verdad? El sustentador y el del que da vida a todas las cosas. Las cosas viven en Dios. Las personas vivimos en Dios. Somos creación de Dios. Por tanto, Él es quien nos otorga la vida y por tanto, nuestra relación con Él debe ser de respeto y de sumisión, al punto de respetar o venerar adecuadamente hasta su nombre. En el Padre Nuestro, que presenta como oración modelo nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, Él mantiene constante el tercer mandamiento aún en el desarrollo de su evangelio. Dice la Escritura que Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y dentro de la presentación de la oración modelo está santificar el nombre del Señor. El nombre del Señor era tan santo que en la Biblia la palabra para Dios se escribe Señor con letras mayúsculas para indicar las 4 letras hebreas que los judíos usaban para referirse al nombre de Dios. En castellano son YHWH. Yo lo leo Yahweh. En inglés se pronuncia Jehová. Algunas traducciones latinizadas lo presentan como Yahvé. Los judíos siguen pronunciándolo como
Yahweh, ¿sí? O Adonai, o Elohim. Existen varios nombres del Señor, ahora los vamos a mirar un poco más adelante, que muestran las características propias del Señor. ¿Sí? Jehová es una forma de esta palabra producida porque el idioma hebreo no usaba vocales y solamente tenemos las 4 consonantes con las cuales podemos trabajar. Cuando se usan diferentes vocales, la versión en inglés se transforma en Jehová en vez de convertirse en Yahvé. De modo que el nombre de Dios no debe tomarse a la ligera, ni usarse de ninguna manera excepto en la oración directa a Dios y en privado. Entendemos entonces que la prohibición del uso del nombre de Dios por parte del Señor se refería básicamente al uso del nombre de Dios para soportar algún tipo de afirmación que nosotros hiciésemos, tal como un juramento, como un voto, ¿sí? O como alguna promesa. Podemos decir, no, yo te juro en el nombre de Dios que lo voy a hacer, o te juro en el nombre de Dios que yo no lo hice, te juro en el nombre de Dios que voy a cumplir esto, o te juro por Dios, o inclusive, Dios mío. Todas estas circunstancias son presentadas como ilícitas. El nombre de Dios es santo, por tanto, solo debe ser pronunciado o solo debe ser utilizado en la oración y en forma de reverencia o reverenciándolo al momento de pronunciar. Nosotros hoy por hoy afirmamos muchas cosas, decimos muchas cosas y tratamos de usar soporte en el nombre de Dios. No debemos hacerlo. La Escritura es contundente en este tema. Dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que es más de allí es pecado. Nosotros debemos mantenernos siempre en una actitud, ¿sí?, veraz, válida, hablar, como dice la Escritura, sea vuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno conforme corresponde. Debemos siempre mantener una actitud veraz, hablar con la verdad, no mentir, no entrar en pensamientos o en desarrollos mentales para justificar algo que sabemos que no es veraz. En el video anterior hablábamos acerca del desarrollo que hizo la Iglesia Católica Romana respecto de las imágenes. Esto se desarrolló en un concilio ecuménico que ellos tuvieron, que fue el segundo concilio de Nicea. La parte de la adoración a María fue en el concilio de Trento y las imágenes fue en el concilio segundo de Nicea, que fue un desarrollo, como les digo, un desarrollo mental para justificar algo que no está justificado ni aceptado en la palabra. Por tanto, todas estas cosas nos deben invitar a que mantengamos nuestra actitud de reverencia frente al nombre de Dios. No debemos hacer juramentos, no debemos hacer promesas, votos o algún tipo de pronunciación de cosas que no vayamos a cumplir o que no sean válidas. La Biblia nos enseña que debemos ser veraces, debemos mantener nuestra actitud, ¿sí?, siempre, en todo tiempo, veraces. De toda palabra ociosa que pronunciemos tendremos que dar cuenta, dice la Escritura. No podemos darnos el lujo de hablar por hablar, de decir tonterías, sin pensar que vamos a no tener consecuencias respecto de ello, ¿sí? Nosotros debemos mantener nuestras conversaciones, como dice la Escritura, limpias. No debemos maldecir a la creación de Dios. No debemos injuriar, no debemos ofender,
maltratar de palabra. No podemos mantener una actitud grosera para con otras personas a través de nuestro lenguaje. Por el contrario, dice que la Biblia nos enseña que no debemos hacer un juramento que no haya sido requerido por Dios. Debemos hacer que nuestro sí signifique sí y nuestro no signifique no, sin necesidad de recurrir a juramentos. La palabra es muy contundente en este tema. Nos dice que nuestra boca no debe manar o fluir cosas sucias. ¿Cómo puede fluir una alabanza a Dios y fluir después una maldición a algo que fue creado por Dios? Tremendo. Nuestro corazón debe reflexionar antes de hablar. Con nuestra boca no podemos maldecir y bendecir al mismo tiempo. Debemos mantener nuestra boca limpia, nuestras palabras sin doble intención o sucias. Nosotros debemos mantener nuestra boca en todo tiempo limpia. Debemos mantener nuestro corazón limpio. Dice la Escritura, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con observar los mandamientos. ¿Cómo limpiará el hombre su corazón? Solamente a través de la Escritura. Por eso nosotros debemos mantener nuestras mentes concentradas en lo que dice la Escritura. Debemos leerla, meditarla, memorizarla, mantener nuestra mente ocupada en pensar lo que la Escritura dice, porque la Escritura al final afirma, de la abundancia del corazón habla la boca. Mi pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu boca en este momento? ¿Qué es lo que tú estás hablando, diciendo, presentando delante de otros? ¿Cómo estás tú cuidando de no ofender el nombre del Señor con lo que dices o con lo que hablas? El nombre del Señor es santo, su creación es santa. Las criaturas que Dios ha creado son parte de su santidad. Dice que la tierra y todas las cosas que en ella hay fueron creadas por su boca. Y dijo Dios, haya hierba verde, produzca el campo, produzcan las aguas, produzcan las aves, ¿sí? Surjan todas las cosas por su palabra. Todo fue hecho por su palabra. Lo único en la creación que fue elaborado directamente con las manos del Señor fue el hombre. Solamente con las manos de Dios fue que se elaboró al primer hombre. Magnífico Dios, vivo enamorado de Él, porque Él no tuvo temor de ensuciar sus manos para crear al hombre. Lo formó del polvo de la tierra, del barro mismo. No tuvo temor de ensuciarse para darle la forma correcta, para darle la forma adecuada. Bendito sea Dios por eso. El resto de las cosas fueron creadas por su palabra, pero el hombre como criatura fue creada por Dios directamente, por su mano. Entonces, ¿por qué yo voy a pronunciar maldición en contra de algo que fue creado directamente por la mano de Dios? ¿Por qué yo voy a proferir ofensas contra algo que fue creado directamente de la mano del Señor? Debemos mantener nuestra boca limpia, debemos mantener nuestras palabras limpias, debemos mantener lo que digamos en una limpieza tal que nos lleve a coincidir con lo que la Escritura dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sirva para la buena edificación de los oyentes. Porque de toda palabra ociosa daremos cuenta un día delante del Señor.
mantener el nombre de Dios santificado, no